noli kiak inchichkachi leke lik eche mish ekbalke leche yanamente tulaka bashkanamente lekina otsilinai yandenu onse habilo le kahok be akatuk asha kutsokre katu luxu makile ukumilo utialo chupu yotega tu mentele le kuki le menti kuki yoji bashtene tu men le kahok otsile katu ila otu balche kachi kati wale kati mkashka mbesi utiali popoche utiali kinse kahok etune kati wila oma ututsimi hiwaiti utu no chumake no chumake suchili mama tukimanu yo kush bisik utiaka bashtene utialu tsaga leka kuchole mishibaya memi inaizokime lebedike kiakin chiche sawi bile kosh pakat kosh benkukuncheli utia mish mamendik mishba kosh isie tabe tu mendonki wamae umya boimelo kiakin chiche be ile kati muya tu tapeko ki wike tu pepe chanke zimno ki wake bangu yiko miuntu pisha kutipi kati wile ma pisha ni ma tu talo tenetin koni keye tibinicha iktim ekashe utialu espenda tenekulu wale tu koni le woche utiali kono utialu ila utialu mana tulaka otsile makobo kiakobe bangka kuning chupa bashak ab awo hewa bashak ata uke tene chin otsile kelike woye tene kakilem delikeni tete animasi chichi beklai takima kiwo indali wadesh tulaka bash bishuchin liki bishuchin pushta bistulaka menta titulaka mehempala kulik iti upekahan lebendike ta kima kimobelay achkin tsik inheki musika titulaka tesh mucha tales de akaba mi voz, mi palabra es una semilla roja que siembro en el ombligo de la tierra. Así, cuando la última noche abrace a la luna, será un árbol grande en cuyas ramas pájaros azules canten mi memoria. Mi voz, mi palabra. Es una semilla roja que siembro en el ombligo de la tierra. Así, cuando la última noche abrace a la luna, será un árbol grande en cuyas ramas pájaros azules canten mi memoria. Esta función la dedicamos a la memoria de Isaac Carrillo, poeta maya. Soy María. Soy mala para hablar de mis emociones, por eso las convierto en aves con alas de melodías y canto de palabras. Aprendí a escribir con la semilla del manglar en la arena lisa de la playa, en San Felipe. Desde entonces escribo. Mis padres son una combinación de locura y generosidad inagotables. Ellos, mis hijos y mis hermanos, son la tierra debajo de mis pies y el aire debajo de mis alas. El personaje que represento hoy es San Felipe, una mujer sensible, amorosa y apasionada.
Para nosotros es un honor que estén en Tixcacán, este día soleado y rico. Soy Andrea Herrera. Mi color favorito es el azul, como el cielo que este día nos cubre. Soy maestra de preescolar y me gusta enseñar a los niños jugando y me apasiona manejar títeres, pues mi papá me regaló ese mundo de ilusión y fantasía cuando era muy pequeña y hasta el día de hoy lo sigo haciendo con todo mi corazón. Tengo 2 hermanos que son músicos y toda mi familia está dedicada a la artisteada. Soy amiguera y disfruto a plenitud el sonido de la risa de las personas. Esperen, mi personaje favorito es mi papá. El personaje que interpreto hoy es Gansakap, una mujer fuerte y coqueta. Hola, me llamo Israel. Mis amigos me dicen Isra. Me encanta el viento y admiro los enormes árboles que me abrazan con su sombra. Cuando era pequeño, mis papás me llevaron a ver una obra de teatro. Y entonces mi mundo cambió. Ahora disfruto hacer danza y teatro y volar con los pies en la tierra. Anhelo enseñar a más niños y jóvenes que a través del arte somos posibilidad. Hoy interpreto el personaje de Junukma, un hombre valiente y trabajador. Soy Flor María del Socorro, actriz de teatro. Amo a Germán, el niño que cuido y que me ha enseñado el mejor lenguaje que un ser humano puede tener. Me fascinan los colibríes, el café por la tarde. Un día tuve el privilegio de caminar por las calles de la India y realmente fui feliz. Y un día voy a mirar las estrellas desde la Torre Eiffel. El personaje que interpreto hoy es Oshkutskap, una joven soñadora. Mi nombre es José Luis Cumí, C-U-M-I, Cumí. Recuerdo cuando pasé mi primer verano en Junukma, el sonido de las llantas del visitaxi que me llevaba a casa de la abuela. El sol me pegaba en la cara. Había voces de niños y árboles mojados y el olor a leña quemada. Entraba por la puerta y sentía el aroma de tortilla y chocolate. Pasando bajo las hamacas, abrazaba a la abuela y con mis manos podía sentir sus suaves lonjas de la cadera mientras se hundía mi cara en su hipil. Mi personaje en esta obra es Peto, un niño sonriente. Nosotros somos Cintia Alayola. Cuando nací me nombraron Cintia, el mismo nombre de la diosa griega de la luna. Los griegos, el teatro. ¿Saben? Ya tengo 60 años, pero hace 40 que me subo al escenario y espero seguir haciéndolo por 100 o 200 años más. Hoy me toca interpretar a Mérida, la abuela y bruja en esta historia, pero una niña en la vida real. Nuestro personaje en este día es Mérida, una puebleña que se quedó a vivir y ahora ya es yucateca de corazón. Yucatán, un visitante
Yucatán, un extranjero. La de la cuna maya. La del faisán y el venado. Yucatán, todos. Esa es la tercera llamada. Tercera llamada. Comenzamos. Buenos días, me decía mi abuela todas las mañanas al despertarme. Aún en el cielo se podía ver el lucero del amanecer. Y yo ya estaba de pie dispuesta para los trabajos diarios. Siempre me ha gustado hacerlo. Desde chiquitita, mi mamá me enseñó que las buenas obreras se levantan antes que el sol para trabajar. Pobrecita murió cuando yo apenas tenía 11 años. Fue una noche de lluvia, en la que salió a destapar la pileta para que se llenara. Nosotros recogemos el agua que cae del cielo para beber y preparar nuestros alimentos. Esa noche, una serpiente de cascabel le picó el tobillo izquierdo. Aún recuerdo el grito que pegó. Hasta pensé que le había caído un rayo. Corrí inmediatamente para ayudarla. Y vi al animal como se arrastraba, y mi madre igual. Golpeé a la serpiente con un pedazo de leña que estaba a mi alcance y arrastré a mi madre a la cocina mientras se quejaba por el dolor. Corrí de nuevo. Esta vez hacia la calle en busca de ayuda. Yo, don Higinio, que pasaba con mi caballo, la llevé a Mérida, la cabecera municipal, para que la atendiera algún doctor en el Juárez. Pero cuando llegué, ya era demasiado tarde. Mi madre había muerto. Mi madre había muerto. Desde esa noche, las gotas de lluvia despiertan a mis heridas internas con las que todavía no logro hacer las paces. Me pongo mi pil de trabajo y preparo los pinitos para el desayuno con un poco de café en mi estufa de gas, porque yo ya no prendo candela. Mi abuela dice que eso es para flojos, que no sabe igual. Pero para mí tiene el mismo sabor que yo sentía cuando era pequeña. También me gusta despertar con el canto de los pájaros en el patio. El tiempo pasa muy rápido y si no me apuro con los quehaceres, todo se me junta. Aquí en el pueblo me siento muy bien, aunque es muy pequeño y con muchas carencias. Los perros ladran mucho por las madrugadas. Al principio pensaba que era porque veían un espíritu, un alma en pena, o porque ya están viniendo por mí los muchachos en los caballos. Pero con el tiempo una se acostumbra y ahora logro distinguir a lo lejos las pisadas de los caballos sin errar. Entonces, sé que los obreros ya están cerca. Tomo los canastos,
las palacanas, la bolsa de pozole, el mango, las hierbas. Y corro en el patio a bajar un chile habanero. Y luego voy en la puerta, sabiendo que ya no regresaré hasta bien entrada la tarde. Mérida es una ciudad grande y bonita. Sus entradas principales con sus arcos monumentales. La plaza central con sus laureles está rodeada por la catedral, que todas las tardes mira cómo se oculta el sol. El palacio municipal y el de gobierno. La casa de Montejo con sus musas y sus guerreros. Y algunos comercios de artesanías. Muy tranquilo. A veces un tanto aburrido. Y ni se diga durante la sequía en el mes de mayo, que convierte esta ciudad en un desierto. Bueno, nunca he estado en un desierto verdadero, pero se me figura que así es. Sentada en mi banquillo, en el mercado de San Benito, lo único que hago es abanicarme y decir: ¡qué fuerte está el sol! Los estudiantes risueños pasan y se llevan la jícara, la jícama, la mandarina, bien picada y con su chile macho. Pero las guayabas no salen, casi no se venden, con lo ricas que son las guayabas. El calor lo soporto sin ningún problema, sobre todo cuando no voy al municipio a vender mis flores o mis frutas. Me quedo en el pueblo y salgo a cazar palomas, pavos de monte o alguna chachalaca. Me pongo zapatos cerrados, de preferencia de hule, por eso de las serpientes. Un pantalón de mezclilla para no espinarme. Me gusta caminar por las brechas de los montes que dan hacia los solares, oír al viento, los pájaros y los insectos cantar. Me pone muy contento estar ahí, si no se suelta un aguacero. Muy rara vez voy al baile, y eso que a mí me gusta bailar, pero no tengo con quién hacerlo. ¿Marido? ¿Marido? Ah. Yo no tengo marido. A mi edad no creo que me haga falta. Tuve un enamorado, era un panadero muy guapo. Pero un día, sin pensarlo, conoció a unos indocumentados cubanos que pasaban por aquí. Y ahí se fue, siguiendo el sueño americano. Ya no supe más de él. Unos dicen que lo mataron los perros policía, otros que lo arrastró el río y terminó por devorarlo. Sí, aquí la gente es muy comunicativa. Incluso le dijeron que había pasado en los Estados Unidos y que se había casado con una gringa. Ve tú a saber qué fue lo que ocurrió. Pero ¿dónde quedó tanto amor que le tenía? Nunca regresó. Nunca regresó. Eso de que hablen de mí no me molesta. Hablar de los demás es parte de la naturaleza humana. Sobre todo en Quixcacal, esta comisaría tan pequeña. Después de todo, solo soy Mérida, una de tantos hombres que han sido abandonados. Aquí las mujeres no tenemos días libres. Se trabaja fuertemente para sacar adelante a nuestras familias. Y en mi caso, para salir yo adelante. Lo mismo cocinamos que cosechamos el maíz. Cortamos leña, sembramos flores o salimos a cazar. Tengo un triciclo. Lo compré con los ahorros de la venta. Me sirve para ir a Opichén, el rancho de unos compadres. Allí voy a buscar miel, huevos de patio, canonas en temporada. María y Eucario, así se llaman mis compadres.
Ellos tuvieron 8 hijos. Muchos, ¿verdad? Y eso que se le murieron 3. El primero nació muerto por culpa de un hechizo que le hicieron a la pobre de mi comadre, por una señora que era su vecina. Ella dice que fue por culpa de un pavo que se le escapó. Se metió a su terreno y como no quiso entregárselo, le sacaron fama de ladrona de pavos. Como no les gustó, les hizo la maldad. Pero yo sé que no es verdad. Mi compadre andaba con la vecina. Mi compadre, si era un mujeriego y borracho. Lo sé, porque un día los vi esconderse detrás de la albarrada, junto a la ceiba grande. Se dice que para que te quiten un embrujo es muy difícil que te lo saquen. Yo por eso estoy aprendiendo de los viejos del pueblo. He sembrado albahaca y ruda en la puerta de mi casa. Así, todos los malos vientos que me manden, esas plantas lo cargan, mueren. Por eso, cuando vean en las puertas de mi casa la planta muerta, es señal de que les han enviado malos vientos. El segundo de sus hijos murió de varicela por un descuido. Tan bonito que estaba. El tercero nació malito. Solo vivió 3 días. Pero no le diga nada de esto a mi comadre, porque es un poco enojona. O tal vez le siga teniendo miedo a su marido. Aunque no creo que le siga pegando. Ya sus hijos están grandes y no lo permitirían. ¿A quién le gustaría que le peguen a su madre? Nadie. ¿Nadie? ¿A nadie? Cuando era un niño, mi padrastro le pegó a mi mamá. Por eso cuando cumplí los 10 años, en varias ocasiones le eché pica pica en su hamaca para ver si se fastidiaba y se iba de la casa. Un día me espió y al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer, se sobresaltó. Yo corrí hacia la calle. No había nadie. Todos dormían. Solo se escuchaba el aullido de un perro a lo lejos. Él me alcanzó y de un empujón me lanzó al suelo. Y con los bejucos que ya había preparado, me golpeó hasta cansarse. Estuve dormido durante 3 días. Al despertar, mi padrastro ya no estaba en casa. No supe más de él. Por las noches entre sueños, mi mamá lloraba, se quejaba. Mi abuela decía que ya presentía su muerte y quería aferrarse con todas sus fuerzas a la vida. Pero yo pienso que no era esa la razón de sus sollozos. Ella quería mucho a Pedro, a pesar de los golpes que le daba. No me van a engañar. En estas tierras a muchas mujeres les entra el amor por medio de los golpes. Los hombres de aquí nos dedicamos a la milpa, la caza del venado, la crianza de animales de corral o a la pizca de limones en una hacienda cercana al pueblo, donde nos dan 5 pesos por cada caja que llenemos. Esta caja contiene aproximadamente 500 limones, que serán transportados y vendidos a la empresa refresquera que seguramente conoces. También recogemos zacate y leña. Son muy trabajadores. Y después, cuando llegan a su casa, se quitan la ropa y los zapatos, llenos de lodo, estiércol y a veces hasta garrapatas, y los dejan en la batea, para que su mujer se encargue de lavarlo y dejarlo listo para el día siguiente. Pero antes de realizar esa labor, ella tiene que dejarle su comida calientita y con sus tortillas recién nacidas del comal. Porque si no, ay Dios,
La pobre recibirá algunos gritos. Muchos de ustedes han de saberlo. Yo sé todo esto que les cuento. Aquí en la venta una se entera de la vida de las personas. Yo no voy preguntando. La gente viene y te lo cuenta todo. Yo solo escucho. Heredé unos terrenos de mi abuelo. Desafortunadamente para mí, colindan con la hacienda de los limones y me están friegue y friegue para que los venda. Pero no lo voy a hacer. Allí guardo entre ruinas algunos tesoros de nuestros antepasados, los mayas. Solo imagínate al rey Chalá que habitó en estos montes. Y antes era coronado con una cabeza de jaguar y centenares de plumas de faisán, quetzal, toro y otras aves. Ahora tiene por corona las raíces de un gran piche. ¿Qué mejor corona podría tener un rey sino la raíz de un árbol que es mecido por el viento? Recuerdo bien cuando las máquinas llegaron al terreno y al lado y empezaron a tirar árboles. Muchos animales se escondieron en mi terreno. Y luego, cuando empezaron a escarbar la tierra, fui a recoger los pedazos de barro, cráneo y huesos que dejaban a su paso. Si te digo, eso quieren hacer con las tierras de mi abuelo. Pero mientras yo viva, seguirá siendo el nido de los animales del monte. Y aunque enterrados, allí se resguardarán los templos de mis antepasados. Solo no estoy. Yo creo que muchos de nosotros nos quejamos y exageramos, pero es parte de nuestro consuelo. Pero mira, sin marido no tengo, pues hijos tampoco, ¿verdad? Pero a los hijos de mis primos, ¡ay, Jesús! Los quiero mucho. Son dos niños más lindos. Cuando termino de vender y regreso ahí en el pueblo, les preparo la cena y les grito desde la albarrada para que vengan a cenar. Es feo cuando llega la noche. Me siento muy cansada y todavía tengo que preparar la venta del siguiente día. Y si los chiquitos no me bajan los mangos, pues yo lo tengo que hacer. Y si las pilas del foco fallan, tengo que esperar a la mañana siguiente. ¿Qué pasó? ¿Vas a llevar? Estoy llevando chancletas, tengo chancleta, pata de gallo, es buena para Juanete, chancleta, pata de gallo, de las formas, tengo hasta espagos como si fuera de cope. ¿Quieres, mamita? Llévalo. Yo te doy hasta bonos. Es chancleta buena, no es de Belice, es buena, es de calidad. ¿Qué pasó? Se puede comprar para el mercado de San Benito. Se puede comprar para el mercado de San Benito. Con su azúcar y con sus guarachas, su cantimplora y su sentadito. Con su azúcar y con sus guarachas, su cantimplora y su sentadito. Lleve sus flores, abuelita, lleve su fruta, abuelita, lleve su dulce, lleve su torta de cochinita, lleve pasote, abuelita, lleve cilantro, abuelita, lleve su hamaca, cual su quilpa, lleve su pepita. Llévelo, 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 llévelo ya. Y llévelo, 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 con ese chile de tan bonita. Ahí está, lo estoy dando el buen precio, no lo sabes.
guaraches, su cantimplora y sus centavitos. Vamos a buscar y sus guaraches, su cantimplora y sus centavitos. Lleve sus flores bonitas, lleve su fruta bonita, lleve su dulce, lleve su torta de cochinita, lleve pasote bonita, lleve cilantro bonita, lleve su hamaca, pues Silvac, lleve su pepita. Llévelo, 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 llévelo. Llévelo, 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 ya. Llévelo, 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 con ese tilde de tan bonito. ¿Qué pasó, mamita? ¿No lo vas a llevar? Ya te lo advertí toda la canción. Lo digo, no lo estás llevando. Bueno, yo te lo dije hasta yo fue para que me compre. Que pasemos en la foto. Cuando llego en el mercado, lo primero que hago es pelar y picar el mango. Ahí está. Yo creo que muchos de ustedes me han visto entre plática y plática con Cuca, la de Molas, la que vende flores, y con doña Lupe, la de Canacín, la que vende los tamalitos. Porque doña Angélica no nos habla, no molesta con nosotros, está ofendida, que porque le hacemos competencia. Ajá, pero como ella sí es de la cabecera municipal, dice que nosotras somos juereñas. Y que fuera de otro mundo, ¿verdad? Nosotras no le hacemos caso. Cuca es joven y bonita. Anda de novia con Marcos Gam, el maestro de educación indígena. En cambio, doña Lupe es casada, tiene 4 hijos ya grandes. 2 están lejos, en los Estados Unidos, y 2 están en Cancún. Pero como son hombres, dice que no se preocupa así mucho por ellos. De vez en cuando le mandan su dinerito. Aunque ella es bien trabajadora, te digo, lo que nos enseñan de chicas jamás se nos olvida. La relación con su marido es rara. Ella es quien lleva la casa, y si sigue con él es por respeto a sus hijos y por el qué dirán. En el sexo. Todo ha terminado. Ese acto era muy bueno mientras no tenían hijos, pero apenas nacieron, su marido se distanció mucho de ella. Parecía que solo quería darla con los niños. Hay muchos hombres que una vez puesta su semilla y habiendo asegurada su descendencia, ya no les importa nada. Luego a la pobre se le van pasando las ganas. O siempre piensa que habrá otro momento, que no sea en la noche que es cuando más cansada se encuentra. Mamita, ¿qué hora es? No sé. ¿Es tarde? Sí. Corre, mamita. Ya me va a dejar mi transporte. Ahí levanta mi venta, mamita. Ay, estoy cansada, ¿oíste? No tengo sencillo para mi pasaje. Ay, voy a ver qué hacemos. A veces, me tomo unos días de descanso. Si me los merezco, ¿no creen? Durante las vacaciones de verano, aprovecho pasar el tiempo con mis sobrinos que vienen de la ciudad blanca de Mérida. En esos momentos hago una corredera por todo el patio. Ahí jugamos cazavenado, tincoroch, quimbomba, vamos a la guada y hacemos figuras con el barro mojado, mientras el viento se posa con libertad en las ramas de los árboles y las hace ondear de un lado a otro. Los niños son muy inteligentes y se los tengo que presumir. Estudian en una escuela bilingüe y han aprendido bien nuestra lengua maya. Algo que le aplaudo a mis primos, porque la verdad a mí me da vergüenza lo que me pasa. Pero se los voy a decir. A veces se me olvida mi propia lengua.
no es que te pase por gusto, es que algunas palabras pues no las recuerdas porque la gente no hay quien hable. Es que esa gente se deja llevar por las cosas mundanas. Y no digo que esté mal, pero no hay que olvidarnos de nuestras raíces, como el otro hijo del presidente municipal. A ver si no me va mal, pero yo se los voy a contar. Él presume que sus hijos saben muy bien el inglés. El otro día, Pablito estaba peleando con su hermano y que hasta lloraba en inglés. Sí. ¡Condenados gringos! ¡Locos nos están dejando a todos! Yo no sabía que las lágrimas fueran en inglés. Yash Beigute significa es verde como el perico. Ik Beiwakashe y se molesta como el ganado. ¿Qué es? ¿Y todos dicen? Chile. Chile. Sí. Al acostarme en mi hamaca, ay, beso un poco. Recuerdo lo hecho durante el día, pero no te voy a mentir. Trabajo y las madrugadas me duermen rápido. Sueño con mi madre, bordado en punto de cruz, el terno blanco para mi boda. ¿Saben? Su mayor ilusión era verme casada con un buen hombre y con hijos. Ay, me siento feliz cuando la recuerdo. Ahora que no está mi abuela, ustedes deben de saber las causas de seguro. Por las mañanas me estiro como un gato. Ay, pero escucho las pisadas de los caballos y me despierto consternada. Sé que ya estoy al final del otoño de mi vida. La semana pasada se me bajó la presión. Me desmayé 3 veces. Muy feo. Sentí que una estampida de vacas pasaba por encima de mí. Mis vecinos me cuidaron. ¿Ves? Por eso les digo que no hay que pelearse con los vecinos. Ellos me cuidaron, me cocinaron, me compraron mis medicinas. Creo que es lo que más agradezco de vivir en un pueblo pequeño. El cariño de la gente cuando el invierno está muy cercano. Pero no se pongan tristes, si no voy a morir hoy. Pero creo que llegará ese día. La muerte nunca se olvida de visitarnos. Muchas veces ha estado cerca. Ustedes han de saber. Cuando la he escuchado, salgo corriendo. Me mezclo con los pájaros del monte y canto una canción imitando sus voces. Por momentos, soplo una flor de silicote para llamar al viento. Al regresar al día siguiente, ando mis huellas por el camino blanco, pasando bajo la sombra de la ceiba grande, tropecé con un ave muerta. En esta ocasión ya no puedo correr. Solo me queda esperar. Solo me queda esperar.
esta vida. No tengo riquezas, sé que allá hay la gloria. Tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo. Tuvo compasión más allá del sal, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay. Mano vieja que trabaja, va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a cantar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va. Ay, 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 ay. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Ah, ah.
Buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado en esta función de Ucayilo, Voces y Cantos para Ciegos. Mi nombre es Salomé Ricalde y soy la asistente de dirección de esta obra de teatro. Y es un honor para mí presentarles a todos los que estuvieron involucrados en esto que acaba de ocurrir. Por el lado de mis compañeros de apoyo escénico está Rigel Paredes y Abel Paul. Los que estuvieron a cargo de toda la construcción sonora, Luis Caballero, Sánchez como nuestro ingeniero sonoro. Un agradecimiento muy especial a María San Felipe, maravillosa cantautora. Gracias. Las actuaciones estuvieron a cargo de Israel Vaz, José Luis Cumí, Olivia López, Flor Pacheco, director de escena y dramaturgo Miguel Vázquez Tapia. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Somos el grupo de teatro Usigil Pepen y si tienen algún comentario, duda, pregunta o algo que quieran platicar con el equipo, es el momento mientras vamos a degustar algo.